Shabbat Shalom, bendiciones, amados, qué gusto poder hoy compartir todos juntos eh, esta porción de la parashá. Esme, solamente avísame si se está transmitiendo, creo que sí, ok. Bueno, gracias al Eterno, estamos aquí también con algunos hermanos que están de varias partes de Europa. Somos Oceana Europa, como lo saben, y pues somos un grupo también que estamos estudiando la Parashá. Cada Shabbat a esta hora, a las 10:30. Y pues nos alegramos que están aquí. También saludos a Cohen o Cohen. Nos alegramos, Amanda, qué gusto que estás aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a ver esta porción de esta semana, que sí es una porción muy interesante, es muy importante porque todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Lo que vimos de lo que es el libro de Vaikra, todo lo que es el libro de Vaikra es el libro de la santidad. Pero antes que nada, visto que están participando varios, les saludo. Veo aquí a Yomo, Shalom, Shabbat Shalom, bendiciones. Renzo, Shabbat Shalom, bendiciones. Giuseppe, Ana María, Shabbat Shalom. Marika, Shabbat Shalom. Giovanna, Desi, Pietro, y bueno, todos los que se están agregando, nos alegramos, muchas bendiciones. Y vamos a ver entonces esta porción de la parashá, que es la parashá Kedoshim. Esta porción que tenemos ahora es una continuación de lo que vimos de la anterior. De hecho, hay años cuando se están estudiando juntos. Hay estos años cuando vienen, sí, estudiadas juntos. Em, Ok, sí. Bueno, entonces vamos a ver esta porción un momento, porque sí, tengo que arreglar un poco aquí. Y es importante entender ya el concepto que lo está siguiendo realmente el libro de Vaikra. ¿Por qué? Porque este libro de Vaikra es el libro que nos muestra cómo vivir. ¿Cómo vivir qué? ¿Cómo vivir la Kedusha? ¿Cómo vivir la santidad? Porque antes tal vez de llegar a entenderlo, porque realmente, como lo estábamos comentando también con los que son presentes aquí en Zoom, y que estamos siguiendo cada Shabbat estas porciones, lo estábamos comentando propio esto, que el libro de Vaikra es un libro que lo hemos considerado poco antes de llegar a la Torá, antes de entender realmente que es importante, que es el libro de las instrucciones que el Eterno nos está dando, o sea, que es el centro, ¿no? De hecho, estábamos comentando propio esto, que el libro de Vaikra, que es lo que el Eterno quiere que vivamos y la manera como Él quiere que vivamos para establecer su reino también. Pero una parte importante, pues, es esto de la santidad, de vivir una vida de santidad. Pero aquí hay algo que sí es importante que lo veamos, porque muchas veces hemos visto la santidad como algo que es
muy arriba, ¿no? Como algo que no podemos llegar, como algo casi inalcanzable, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente qué significa. Por esto, cuando nosotros vamos también al ver las cosas del punto de vista como nos lo está planteando el hebreo, ¿no? Entendiendo dal punto de vista del hebreo, entendiendo la palabra realmente qué significa Kedushá, qué significa ser Kedoshim, qué significa ser Kadosh y qué significa realmente lo que el Eterno nos está diciendo. Él nos está diciendo, sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh o como yo soy Kadosh. Cioè, sean Kedoshim para poder, sean santos para poder ser como Él. Y cuando nosotros lo hemos visto de esta manera, cuando lo hemos visto como algo inalcanzable, pues se quedó ahí, como que sí, pero al final tanto no lo vamos a lograr, ¿no? Pero cuando entendemos que la Kedushá es la esencia de Adonai. Y cuando entendemos que Adonai quiere que su esencia esté dentro de nosotros y que nosotros somos su imagen, somos su tselem, entonces esta imagen de lo que Él es, de su esencia, tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en esto, aprendemos a vivir en ser su imagen, la imagen que hace. Cioè, un'imagen, il tselem es lo que el objeto es lo que algo parecido, ¿no? Aunque no se puede ver y no es como el espejo, por ejemplo, ¿no? Porque un espejo te muestra realmente cómo eres, ¿no? Una imagen o la sombra de lo que, porque Tselem significa también sombra, no es igual, pero es algo parecido. El Eterno quiere que seamos como Él, parecidos a Él, tener de su esencia dentro de nosotros y aprender de Él. Y esta es una de las cosas que Él nos está pidiendo de ser Kadosh, de ser Kedoshim como Él es Kadosh. Y vamos a ver ahora un poco esta palabra, porque al entenderlo, vamos a entender que realmente lo que Él está diciendo, que esta palabra no está lejos de ti, sino está en tu boca, sino está en tu poder de hacerlo, exactamente como dice en lo que es la Torá. Lo vamos a entender si entendemos esta parte de lo que es Kadosh. ¿Y qué significa ser Kedoshim? ¿Qué significa? Si lo pensamos en lo que el Eterno es, el Eterno que es, Él es diferente. De hecho, Kadosh significa ser diferente. Nosotros somos llamados como sus hijos a ser diferentes de los otros. Y somos un pueblo Kadosh. Él nos hizo un pueblo Kadosh. ¿Qué significa? Que tenemos que ser un pueblo diferente de los demás pueblos. Entonces, si entendemos esto, por ejemplo, lo podemos entender pensando el Shabbat también, ¿no? ¿Qué es el Shabbat? Que como, sin embargo, tenemos que hablar del Shabbat en esta porción. El Shabbat es Kadosh, es un día Kadosh. ¿Y por qué es un día Kadosh? ¿Por qué? Porque es un día diferente de los otros días de la semana. El Eterno lo llamó Kadosh porque lo santificó, lo hizo diferente. ¿Y cómo lo hizo diferente? Dándole un nombre, por ejemplo. Porque Shabbat es el único día que tiene un nombre.
realmente en la escritura. Que si vemos en Génesis, en lo que es Bereshit, vemos que es el único día que tiene un nombre. Los otros son primer día, segundo día, tercer día, pero Shabbat tiene un nombre. Entonces es diferente. ¿Y por qué también? ¿Por qué? Porque es un día que el Eterno lo estableció para hacer algo diferente. Si todos los días, los 6 días, hay que trabajar, hay que hacer nuestras cosas, podemos hacer nuestras cosas, el Eterno nos está llamando en Shabbat que sea un día apartado y un día diferente, porque hacemos cosas diferentes. Lo apartamos para Él, para hacer cosas diferentes para Él, cosas que sí, durante la semana claramente estamos en su presencia y tenemos que buscar su presencia. Pero en Shabbat lo hacemos de una manera diferente. En Shabbat es un día dedicado especialmente para Él, porque Shabbat es para esto, para estar en su presencia, para buscarlo, para alegrarnos de Él, porque Shabbat es para alegrarnos y también estar con la familia. Pero hay algo más en todo esto, en el Shabbat. El Eterno dice que en Shabbat es una mikra Kodesh. ¿Qué significa esto? Es una convocación. Tiene que ser una convocación. Entonces en Shabbat hacemos esto. O sea, si todos los días, por ejemplo, tenemos nuestro tiempo con el Eterno, estamos en su presencia, tenemos nuestro espacio todos los días y es bueno y tenemos que tenerlo. No podemos pensar que solamente en Shabbat lo tenemos que hacer esto, pero en Shabbat, además de esto, que todos los días lo hacemos en nuestra intimidad, tal vez con nuestra familia solamente, hay algunos días que sí nos encontramos con los otros hermanos, pero en Shabbat es un día de Mikra Kodesh, de una congregación Kadosh, de una convocación de reunirnos juntos, de meditar su palabra, de buscar su presencia. Por esto, aunque en nuestro caso, ¿no? Que estamos aquí, varios hermanos de varias partes de Europa, que también de América Latina, que no tenemos una congregación presencialmente, sin embargo, estamos buscando de reunirnos, de tener este espacio, de tener este tiempo para poder, pues, celebrar así como el Eterno nos está dando la oportunidad. Y pues ahora aprovecho también de decir que si alguien más quiere agregarse a nosotros, pues nos puede escribir en los comentarios o dejarnos un mensaje y le vamos a dar la información de cómo pueden participar y estar aquí un tiempo con nosotros en Zoom, porque tenemos este tiempo de compartir esta porción de cada semana de la parashá, pero después que tenemos, que concluimos esta parte, también tenemos un tiempo para platicar, para poder compartir lo que el Eterno nos está mostrando de la parashá y pues tener este tiempo de Mikra Kodesh, ¿no? De hacer esta congregación santa, porque estamos todos juntos como hermanos y buscar esta armonía, ¿no? De estar juntos. Y pues volviendo a lo que es ser Kedoshim. Si pensamos estoy tomando también este ejemplo del Shabbat para que podamos entender mejor esta palabra, para que podamos entender mejor lo que el Eterno nos está pidiendo al decir sean Kedoshim como yo soy Kadosh. Entonces, pensamos en este día. Hemos dicho que es apartado, hemos dicho que es diferente. También Kadosh significa, o como pensándolo en Shabbat, significa parar de hacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, parar del trabajo. Es un día donde no tenemos que trabajar, donde descansamos de nuestras labores. Y esto es ser
Kedoshim. Hemos llegado a este punto donde hemos parado. ¿Parado a hacer qué? A caminar como hemos caminado antes, ¿no? Porque el Shabbat es dejar de hacer todo lo que hemos hecho antes, en los días antes. Y así es nuestra vida. Hemos parado haciendo teshuvah y después caminando en esta teshuvah. ¿Y teshuvah qué es? El arrepentirse de lo que se ha hecho antes, el darnos cuenta de la condición donde hemos vivido y caminar hacia el Padre, volver al Padre, volver a casa. Porque la teshuvah no es solamente el arrepentimiento, sino tomar posición y hacer algo, encaminándonos y caminando hacia el Padre, exactamente como hizo el hijo pródigo. Lo que es la teshuvah, el concepto de la teshuvah, se refleja muy bien en esta parábola del hijo pródigo. Y entonces esto es ser kedoshim, dejar de hacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Dejar de vivir como hemos vivido antes y vivir en las reglas, en los principios del Eterno. ¿Y cómo podemos entender cómo vivir todo esto? Pues ahí está, en el libro de Vaikra, por ejemplo. Porque en el libro de Vaikra es lo que es la imagen más amplia de lo que es la Kedushá. Y lo hemos pensado, como le estaba comentando, como algo que tal vez no se puede llegar, no podemos llegar a esta altura, pero vemos que no es así, es algo que sí lo podemos. ¿Y cómo? Cuando entendemos que la Kedushá tiene que ver con cumplir los mandamientos, vamos a entender que sí, tenemos cómo llegar a ser Kedoshim. ¿Cómo es? Porque también este caminar de la Kedushá es el camino de la santidad, es el camino de la perfección y es el camino de ser maduro, de poder llegar a la estatura perfecta de Mashiach. Y además de esto, sabemos que su palabra nos dice que sin la Kedusha nadie verá a Elohim. Entonces es importante que entendamos este concepto y es importante que entramos en este y caminamos en este caminar de la Kedushá. Claramente es un camino, claramente es día tras día. ¿Y por qué es importante esto también? Porque hay algo más en esto, porque no sé ustedes, pero algunos de nosotros, yo incluso he trabajado porque lo he pensado de esta manera, lo he entendido de esta manera, he trabajado más en el área espiritual, ¿no? Entonces, cuando conocemos al Eterno, estamos en el área espiritual y trabajamos en esta área espiritual y está muy bien. Está muy bien porque tenemos que acercarnos al Eterno, buscar esta intimidad con Él, porque desde ahí empieza todo. Pero hay una parte que el Eterno, como en estos días también nos está llamando, porque estamos haciendo este conteo del Omer, ¿no? Estamos trabajando en lo que es el conteo del Omer, y esto tiene que ver con el caminar de la Kedushá, también el conteo del Omer y todo lo que estamos haciendo en este sentido. ¿Por qué? Porque hay que ir hacia la maduridad de nuestra alma. Y la Kedushá tiene que ver con esto también, así como en las otras parashot vimos que tiene que ver con lo que comemos,
Vemos como el Eterno nos está enseñando que también es parte de la comida, lo que comemos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de la área espiritual, de nuestra relación con Él, sino se trata también de tener y mantener nuestro cuerpo en Kedushá. ¿Y cómo lo mantenemos? También a través de la comida, ¿no? También en lo que vimos de cómo vivir también esta parte de las relaciones sexuales, de lo que es la nidá, de lo que es esta regla, ¿no? El periodo de la regla, de lo que es este periodo de haber dado a luz, ¿no? El Eterno nos está mostrando cómo mantener nuestro templo, que es el templo del Ruach HaKodesh en santidad. Y entonces vemos que tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con lo que es la parte espiritual, nuestro ruach, ¿no? Lo que es esta parte, pero tiene que ver con nuestra alma. Y esta es la parte más importante porque tiene que ver con nuestra alma, porque nosotros somos almas y cuerpo. Y entonces lo que somos nosotros realmente somos almas vivientes y tenemos que llegar y crecer en nuestra alma. Y lo que es la Kedushá es esto. El camino de la Kedushá, de la perfección, es crecer en nuestra alma para llegar a ser como el Mashiach. ¿Por qué? Porque nuestro estándar no es el hermano, nuestro estándar no es la hermana, nuestro estándar es llegar como Yeshua. Todos tenemos que mirar a Yeshua, aunque sí, exactamente como apóstol Pablo, ¿no? Lo dijo, imítenme a mí porque yo estoy imitando al Mashiach. Tenemos que ser ejemplo uno por el otro. Tenemos que esforzarnos de dar este ejemplo de madurez, de todo lo que tenemos que hacer y ayudarnos uno a otro. ¿Por qué? Porque esto es lo que es el pueblo Kadosh de Adonai. Y la cosa que el Eterno está queriendo es esto, que seamos un pueblo Kadosh, que seamos como Él, apartados, diferentes. Y vemos que pues el Eterno nos está mostrando a través de sus mandamientos cómo caminar en esto. Y pues alguien puede decir, ay, pues si pensamos en todos los mandamientos, pues es difícil, ¿no? Si lo pensamos con la mentalidad o con la mente que hemos tenido antes de llegar a la Torá. Porque si entendemos que ahora, hoy como hoy, tenemos algo mucho mejor, porque tenemos la Torá y tenemos a Yeshua que elevó la Torá, que realmente Yeshua es la Torá hecha carne, que Él lo vivió y la cumplió y nos enseñó cómo vivirla de una manera correcta, ¿no? Y además de esto, Yeshua vemos como Él mismo cumplió en sí mismo algunos mandamientos que hoy como hoy tampoco tenemos que hacerlo, como por ejemplo el hecho de los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el sangre. Pero no quitó lo que es lo demás, porque hoy como hoy vamos a ver algunos mandamientos que sí son importantes y que es importante que lo entendamos, que el Eterno, que Yeshua no los quitó y que todavía hay que cumplirlos y hay que caminar en todo esto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque al cumplir los mandamientos hay bendición, porque al cumplir los mandamientos es nuestra muestra de amor hacia el Eterno. Porque ¿cómo podríamos saber cómo amarlo al Eterno? ¿Cómo podríamos saber nosotros cómo amar a nuestro hermano? ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. Ahí dentro de los mandamientos el Eterno nos enseña cómo amar a nuestros hermanos, cómo caminar en mostrar el amor. Porque
por ejemplo, ¿no? Antes de llegar a entender esta parte del Shabbat, por ejemplo, ¿no? O otros mandamientos que el Eterno nos está dando. Hemos pensado, bueno, yo voy a cumplir con todo esto pues en domingo, ¿no? Por ejemplo, como algunos de nosotros lo hemos cumplido de esta manera. La cosa es que el Eterno, lo que Él quiere es que hagamos las cosas como Él quiere. O sea, lo que Él desea, lo que Él está estableciendo es que hagamos las cosas como Él quiere, como Él desea. ¿Por qué? Porque Él estableció las cosas de esta manera. Y también, ¿por qué? Porque ahí hay bendición. Y cuando hemos llegado, los que lo hemos vivido, ¿no? Esta parte del vivir el Shabbat, por ejemplo, hemos entendido que realmente lo que se está viviendo en Shabbat es diferente de lo que, por ejemplo, se vivía en domingo. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció este día para hacer algo, para que nosotros hagamos algo. Porque además de parar, además de dedicar este tiempo a Él y dedicar este espacio para Él, ¿no? Este día para Él, hay una atmósfera que está dentro de la Torah y que está dentro del Shabbat y que el Eterno la está manifestando al vivir el Shabbat. Es algo que nos transforma, es algo que nos cambia. Y nosotros hemos podido ver al vivir el Shabbat, al cumplir, por ejemplo, lo que es la parte también de las otras fiestas, que esto nos transforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una preparación para Shabbat. Hay una preparación para las fiestas y de una fiesta a otra fiesta hay una preparación, como vimos desde Pesach, hay una preparación para llegar en Shavuot y esta preparación transforma nuestra vida. Esta es una de las cosas que nos transforma. Y todo esto para llegar ¿dónde? Establecer su reino. ¿Por qué? Porque su reino tiene sus leyes. Su reino es diferente. Su reino es diferente de todos los otros reinos. Y esta es la idea del Eterno. Esto es lo que Él quiere que podamos tener este presente, ¿no? Que nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces no podemos comportarnos como se comportan los otros y Él espera que nosotros cumplimos con todo esto para establecer su reino, primeramente dentro de nosotros, en nuestra familia y después alrededor de nosotros, atraer su reino alrededor de nosotros. Y esto es algo muy hermoso porque si nosotros podamos vivir todo esto, si nosotros podamos, y si vemos, lo vemos porque lo estamos viviendo, los que lo estamos cumpliendo, vemos que todo cambia. O sea, nuestra vida realmente cambia al transformar nuestra alma, al transformarnos día a día, al vivir lo que él nos está estableciendo, nos transformamos, establecemos su reino, somos bendecidos, vemos que estamos prosperados, estamos caminando en esta prosperidad, que no se trata solamente con la parte económica, que ahí está también, pero no se trata solamente la prosperidad en esto, sino en todo lo que conlleva nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Y gracias al Eterno que Él nos estableció como un pueblo. Y esto es lo que el Eterno quiere, un pueblo Kadosh, vivir como su pueblo. Y si nosotros miramos todo este caminar que hemos visto hasta ahora, desde Génesis hasta ahora, vemos que el motivo para que Adonai
creó el mundo, es porque Él quería un lugar para habitar con su creación y vivir junto con dentro de nosotros, exactamente como lo dijo Yeshua también, ¿no? Que él verá a vivir dentro de nosotros y Él vive dentro de nosotros a través de su Rúa. Vemos que, y nos acordamos, ¿no? Que el primer hombre, Adán, que desobedeció y como consecuencia de su pecado, él fue separado de la presencia del Eterno. Pero más adelante sabemos que él escogió un hombre que era justo, que era Abraham, y él hizo un pacto con él, con su descendencia, le prometió que va a hacer un pacto con su descendencia y él lo hizo y le prometió que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y que será y lo elegirá como su pueblo. Entonces Adonai eligió del mundo, de todos los pueblos, de entre todos los pueblos que han habido y llamó a Israel como su pueblo y se comprometió con Israel, así como se compromete un novio con su novia, con su esposa, ¿no? Con la que va a ser su esposa. Y hizo un pacto como el pacto de matrimonio, hizo esta ketubá, le dio la ketubá de las bodas, que si entendemos también esta parte, que la ketubá es lo que es este acto, este pacto que se hace, que se tiene que cumplir entre dos personas que se van a casar, y esta ketubá de la boda era la Torá, y es la Torá. Entonces, vemos que Adonai, a través de esta ketubá, a través de este pacto que hace, da al pueblo a nosotros como su pueblo, estas regulaciones que son especiales y que estas reglas, estos mandamientos que hacían, lo diferencian de los demás pueblos de la tierra. Y de nuevo ahora como el primer hombre le da esta oportunidad, ¿no? Al primer hombre vimos que el eterno Adán y Java le dio esta oportunidad de escoger, de cumplir o no con la voluntad del eterno. ¿Para qué? Para que al cumplir con su voluntad pueda un día vivir y llegar a vivir para siempre con él. Y ahora vemos que el Eterno está haciendo con nosotros lo mismo. El Eterno nos está despertando, nos está haciendo volver a Él, hacer teshuvá, nos está dando esta oportunidad de volver a casa. ¿Y cuál es su casa? ¿Cuál es de dónde salimos, el lugar de donde salimos? El hijo pródigo salió de la casa del padre. ¿Y qué había ahí en la casa del padre? Habían reglas, había protección, había el padre que pensaba por todas las cosas. Ahí había el padre que lo estaba protegiendo, lo estaba cuidando, lo estaba amando. Y vemos que cada uno de nosotros salimos de esto. Y como pueblo también salimos de la casa del Padre. Y ahora el Eterno nos está dando esta oportunidad para poder llegar a volver a la casa del Padre. Y cuando nosotros volvemos a la casa del Padre, entendemos que es volver a sus mandamientos, es cumplir con sus mandamientos. Y la cosa interesante es que nosotros que ya conocimos a Yeshua, tal vez lo hemos conocido en un tiempo como Jesús, pero lo hemos conocido y hasta que hemos llegado a entender que su nombre es Yeshua, entender la Torá, entender que tenemos que es su voluntad en cumplir la Torá. Sin embargo, ¿el que hizo?
al tener este encuentro con Jesús en este tiempo y algunos de nosotros directamente con Yeshua, al tener este encuentro con Él, Él ha puesto su Torah dentro de nosotros. Y hay cosas que nosotros hemos caminado y lo hemos cumplido. No todo, porque hemos desconocido algunas cosas. Y ahora que estamos compartiendo, estamos escudriñando la Torah, nos damos cuenta que sí, algunas cosas estaban dentro de nosotros, pero ahora el Eterno está haciendo algo más, porque nos está mostrando algo más. ¿Por qué? Porque al no conocer la Torá, nos hemos descarriado, nos hemos alejado de él. Y al no conocer la Torá, tampoco no hemos obtenido estas bendiciones que hay en el cumplir la Torá. Y al no cumplir con ciertos mandamientos, hemos visto que en nuestra vida han habido consecuencias. ¿Por qué? Por no conocer, por fallar, porque además de esto, siempre hemos dicho y hemos conocido, ¿no? Que el pecado, la definición del pecado es mancar el bersaglio, ¿no? Es no dar al blanco. Entonces, todo lo que se hace alrededor del blanco, alrededor del bersaglio, es pecado. Y ahora entendemos que la ley, que es la Torah perfecta, ¿no? Es dar al blanco. Entonces, cada vez que nosotros no hemos dado al blanco, hemos pecado. Cada vez que no hemos cumplido con la Torá, hemos hecho cosas fuera de la Torá. Y pues esto nos alejó de él, o esto no nos dejó a cumplir con el deseo del Padre, a cumplir con su voluntad realmente lo que él quería que cumplimos. Y ahora al volver a la Torá, estamos aprendiendo cuál es su voluntad, cuál es realmente su voluntad. Y con Yeshua ahora es todavía más diferente. ¿Por qué? Porque su Ruach vive en nosotros, porque Yeshua dijo que Él mismo viviría en nosotros y pues al vivir en nosotros, al cumplir en esa cruz con este sacrificio, Él nos dio la libertad de poder cumplir con los mandamientos. Y hay algo que sí es importante también que lo veamos porque uno puede decir, pues, pero es difícil, ¿no? Es difícil cumplir con algo. Pues sí, puedo decir que hay esta diferencia entre ser y hacer. ¿Por qué? Porque alguien que es no se cansa, porque él es, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que es un cocinero, o sea, no, alguien que es un chef, ¿no? Él es un chef. Para él es algo normal, es algo natural cocinar, no se carga con esto porque le viene la imaginación, porque sabe qué hacer, porque se está moviendo liberamente en todo esto. Tal vez un cocinero se puede cansar. ¿Por qué? Porque no tiene toda esta imaginación, porque tal vez no está dentro de él, porque tal vez dice, pues yo tengo que cocinar, porque pues tengo que hacerlo y ya. Pero el que es no se cansa. Entonces, cuando nosotros somos y cuando somos esta imagen de Adonai, cuando dejamos que Él sea dentro de nosotros, vamos a ver que todo cambia y que realmente no es difícil. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando cómo caminar en esto y su Rúa nos está dando esta libertad, porque donde hay el Rúa de Elohim hay libertad para poder cumplir todo lo que tenemos que cumplir. Y entonces vemos como a través de Yeshua
que vino a poder darnos esta libertad a través de su sacrificio. Este sacrificio es como una puerta que se abre, ¿no?, delante de nosotros para que todos los que aceptan el sangre del Cordero, su sangre, todos los que aceptan creer en este sacrificio, puedan tener esta también ciudadanía de ser su pueblo. Y al ser su pueblo, adoptamos las leyes también del pueblo de Israel. Porque, bueno, yo, por ejemplo, me convertí en ciudadana de Italia, porque yo soy rumena y nací en Rumanía, pero soy italiana porque adopté, porque me convertí en ciudadana italiana. O sea, he tenido que aceptar las leyes de Italia. Entonces es la misma cosa. Cuando nosotros nos convertamos, cuando nosotros somos ciudadanos de Israel, tenemos que adoptar las leyes del pueblo, que es el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. Entonces nosotros, como los que fuimos una vez gentiles, como dice apóstol Pablo, algunos de nosotros tal vez somos propios de sangre, somos israelitas de sangre, pero no importa esto, porque al final lo que somos de sangre o que no lo somos, vemos como apóstol Pablo nos está mostrando esto en Efesios, ¿no? Cuando está hablando sobre lo que es esta parte que a través de su sangre, del sangre de Yeshua HaMashiach, nosotros hemos entrado a ser ciudadanos. O sea, una vez fuimos gentiles. Fuimos, porque gentiles, ¿qué significa? Sin Elohim, significa sin leyes, significa alguien que no es pueblo, significa extranjero. Pero ahora nosotros no somos más extranjeros, somos ciudadanos del pueblo de Israel. Entonces tenemos derechos y deberes también como parte del pueblo. Fuimos injertados en el olivo de Israel. Y entonces, ahora que hemos entendido esto y que el Eterno nos abrió la mente para poder entender todo esto, ahora que hay que entender, que hay que seguir, hay que caminar pues en esta parte de lo que es su Torah, de lo que es su palabra. Y ahora vamos a ver esta parte de lo que es al comienzo. Sin embargo, hice una introducción porque tiene que ver con Shabbat y porque tiene que ver con todo lo que es el libro de que esta parasha, esta porción de Kedoshim. Y el Eterno nos está pidiendo esto, como dice en Levítico 19, del 1 al 2, está diciendo esto y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a todos los testigos de los hijos de Israel y diles, seréis Kedoshim, porque yo Adonai, vuestro Elohim, soy Kadosh. Y tenemos que ser Kedoshim porque Adonai es Kadosh. Y es importante, pues, entender esta parte también de que la santidad es también un compromiso. Y cuando nosotros nos comprometemos con lo que el Eterno nos está mostrando, vemos que cuando nosotros nos comprometemos y empezamos a caminar en lo que es esta parte de los mandamientos. Y aquí cuando nos comprometemos y hacemos esto, vemos que ya todo cambia. Y aquí quiero decir algo más porque sí es cierto que no siempre al comienzo esto nace, ¿no? Exactamente como el amor. El amor no siempre nace. El amor
viene, ¿no? El amor empieza a surgir también cuando estamos haciendo cosas. Con el Eterno es lo mismo, con nuestro hermano es lo mismo. Y porque a veces no podemos decir que sentimos, que tenemos sentimiento, porque de hecho, si miramos todos los mandamientos, si miramos la Torá, vemos que el amor, de hecho, no tiene nada que ver con los sentimientos. No significa que no tenemos y que no vamos a tener sentimientos, claramente sí, pero no tiene que ver con los sentimientos, sino tiene que ver con una decisión, un compromiso, ¿no? De hacer lo que tenemos que hacer, porque al cumplir con los mandamientos mostramos al Eterno que lo amamos, mostramos a nuestro prójimo también que lo amamos. Y entonces al comprender sus atributos, al comprender lo que Adonai es, que Él es 3 veces Kadosh, es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta parte y empezamos a ver qué es realmente esta santidad, lo podemos entender al Eterno también a través de sus atributos, de que sus juicios son justos, son verdaderos, que su misericordia es para siempre, que es nueva cada día para nosotros, que su nombre es Kadosh. ¿Y cómo se puede profanar su nombre, no? Porque estamos en esta parte, que ¿cómo se podía profanar su nombre? Porque muchas veces hemos pensado que al pronunciar su nombre nosotros lo profanamos. Pues no es que pronunciando su nombre, porque es más allá de esto, ¿no? Porque el nombre del Eterno se profana cuando nosotros afirmamos de ser sus hijos y pues no lo somos. O afirmamos de ser sus hijos y no obedecemos a sus mandamientos. Y vamos a ver ahora algunos versículos, como por ejemplo en Ezequiel 36, el versículo 20. Del 20 al 21 y 23 dice, cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían de ellos, este es el pueblo de Adonai que ha sido deportado de su tierra. Pero yo estoy preocupado por mi nombre Kadosh, el cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales ha ido. Por lo tanto, di a la casa de Israel que Adonai Elohim dice esto, yo no voy a hacer esto por amor a mí, casa de Israel. Estamos en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 20, 21 y 23. Yo no voy a hacer esto por amor a ti, el versículo 22, casa de Israel, sino por amor a mí, a mi nombre Kadosh, el cual tú has estado profanando entre las naciones a las cuales has ido. Yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, puesto que ha sido profanado entre las naciones. Tú lo profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, dice Adonai Elohim, cuando delante de sus ojos, ya sea Kadosh, yo sea Kadosh por medio de ti, para ser considerado como Kadosh. Vemos como Adonai es Kadosh a través de nosotros. Entonces vemos que Él nos está pidiendo esto, está esperando de nosotros esto. ¿Para qué? Para santificar su nombre a través de nosotros, de cómo vivimos, de lo que hacemos. Y en Levítico 22, versículo 31 dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Adonai. Y no profanéis mi nombre santo, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Adonai que os santifico.
Yo Adonai, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Adonai. Y vemos que la razón por la cual el Eterno nos está exhortando de ser santos, Kedoshim, es decir, es vivir su voluntad. Es para que su nombre santo no sea profanado a las naciones. Por esto es importante que podamos entender que es importante para el Eterno que vivamos de esta manera. Y Ezequiel 36, versículo 20 dice, no, esto ya lo vimos. Ok, vemos que exactamente esto es la idea, ¿no? De caminar de esta manera para poder santificar su nombre. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que santifica su nombre. Es ser sus hijos obedientes es lo que santifica su nombre. Y la desobediencia profana su nombre. Entonces no se trata tanto de pronunciar o no su nombre, sino se trata de nuestra vida, de nuestro testimonio que glorifica o profana el nombre de Elohim. Y pues si lo pensamos de esta manera, mejor no pronunciar su nombre si no vivimos mostrando su imagen, si no vivimos lo que Él es, porque de otra manera lo estamos profanando, teniendo su nombre en nuestros labios, de vivir lejos de Él o vivir en el pecado. Por esto, el Eterno también dijo en Deuteronomio 14, versículo 2, dice, porque eres pueblo santo a Adonai tu Elohim, y Adonai te escogió para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos que Kadosh tiene que ver también con ser único. O sea, no hay nadie que es parecido a nuestro Elohim. No hay ninguno de los días se parece a Shabbat, ¿no? Por ejemplo. Por esto el Eterno quiere que nosotros seamos únicos, que seamos diferentes para ser luz a las naciones, para ser diferentes, para poder llamar a las naciones, para poder mostrar cómo vivir y que las naciones también puedan obtener este privilegio de vivir en su reino, de vivir su reino. Y prima de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Adonai, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Elohim nuestro. Entonces la Torá, que realmente la Torah, que es la voluntad del Eterno, que es esta enseñanza de cómo vivir su reino, la voluntad del Eterno debe ser enseñada, nos está diciendo el Eterno a través de su palabra también, de generación en generación, de padres a hijos y de sacerdotes o de maestros al resto del pueblo. Es importante que nosotros como hijos de Israel, entonces tenemos que conocer todo lo que es puro, tajor o impuro, tamei, a los ojos del Eterno. Y pues ahora no voy a hablar sobre lo que es tajor y tamei, porque ya hablamos en las parashot anteriores y pues si alguien más quiere retomar este tema, puede ir viendo las grabaciones de los estudios que hicimos sobre esto, pero es lo que nos hace diferente, ¿no? Porque tenemos que ser puros y además de esto, aprender a mantener la pureza dentro de nosotros, porque lo diferencia a Adonai de todos los otros dioses, que como dice su palabra misma, son demonios, ¿no? Lo que lo hace diferente a Adonai es
la pureza, ¿no? Que está dentro de él. Entonces, por esto el Eterno nos está llamando a ser puros, puros en todo lo que somos, cuerpo, en el Ruach, en nuestra alma. Y Ezequiel, por ejemplo, si queremos ver Ezequiel 44, versículo 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Vemos que fuimos llamados a enseñar, a mostrar, a hacer luz para que vean qué es santo y qué no lo es, qué es puro y qué no lo es. ¿Y cómo lo podemos mostrar? Viviéndolo, ¿no? Viviendo en todo esto. Y una de las cosas que sí estábamos diciendo cuando hemos hablado de todo este contexto, que no significa si, por ejemplo, y no importa si el mundo entero acepta situaciones como, por ejemplo, la homosexualidad, o acepta situaciones como, por ejemplo, vivir en la mentira o mentira como estilo de vida. O sea, jamás todas estas cosas se van a convertir en tajor, ¿no? En lo que es puro. Jamás estas cosas van a ser aceptables delante del Eterno, porque el Eterno les considera inmundo. Y como dice Apocalipsis 4, versículo 8, dice, en los cuatro seres vivientes, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, Santo, 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 es Adonai Elohim Jebaot, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Adonai, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos como al ser santos, al ser kedoshim, al vivir de esta manera, estamos mostrando quién es Él y estamos cumpliendo con lo que es su voluntad. Y esto es importante, como vemos también en Isaías 5, 24, dice, por lo tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque rechazaron la Torá, la ley de Adonai de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Porque en Éxodo 19, 5, 6 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a hacer su luz admirables. Y ahora vamos a ver algunos mandamientos, porque así como él dijo, para que nos podamos dedicar y ser kedoshim, porque él es kadosh. Y uno de las cosas que tiene que ver con la kedushá, ahora caminando en estos mandamientos, al entender que los mandamientos son el caminar de la Kedushá, es propio la honra al padre y a la madre. O sea, nosotros no podemos comportarnos como los otros pueblos o como la circunstancia que hemos vivido. Tenemos que entender que hay que hacer lo que el Eterno nos está diciendo aquí. Cada uno de ustedes reverenciará o temerá a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mis Shabbatot. Yo soy Adonai, su Elohim. Vemos como el Eterno
nos está enseñando vivir en santidad de esta manera, de dar la honra a los padres. Y si analizamos esto de estos dos mandamientos de temer a la madre y al padre, vemos que temer es yare. Yare significa reverenciar o tener respeto. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 111, dice que hace referencia, ¿no?, a este temor al Eterno como principio de la sabiduría. Y aquí cuando hace esta referencia usa la palabra de ira, que es reverencia o temor. Entonces, cuando nosotros vemos el mandamiento 5 de estos 10, ¿no?, de estas 10 palabras que el Eterno ha dado en Sinaí, vemos que hay algunas diferencias que son interesantes. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Elohim, te ha dado. Vemos cómo este mandamiento tiene que ver también con alongamiento de los días y para que nos vaya bien. Y ahora, justo una cosa quiero que reflexionemos, porque ¿cuántos de nosotros hemos entendido cuán importante es esto, no? ¿Cuánto pensamos y reflexionamos en esto? ¿Cuántos de nosotros hemos dado realmente la honra a los padres y lo hemos visto, este mandamiento, tal cual como el Eterno lo está diciendo? Y otra pregunta y reflexión que es buena que nos hacemos, ¿cuántos de nosotros hemos enseñado a nuestros hijos que no se reverencian? ¿Cuántos hemos enseñado a nuestros hijos que es importante que nos den honra? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Enseñar a los hijos, porque es para el bien de ellos, para que les vaya bien, para que sus días puedan prolongarse, para que puedan prosperar en la tierra donde estamos, donde el Eterno nos ha puesto. ¿Cuántos hemos entendido que al no hacer esto hay consecuencias? Hay consecuencias y hemos vivido consecuencias porque no hemos entendido cuán importante es honrar y dar esta honra a nuestros padres. Y la honra puede ser de varias maneras que podamos dar. Por ejemplo, el sustentamiento, por ejemplo, el cuidado que se tiene que dar en la vejez o necesidad. Por ejemplo, si le falta algo, no pensar que pues nosotros somos hijos y ellos tienen que mantenernos. No, que aunque vivimos en casa con ellos, hay que honrarlos. Si, por ejemplo, hay uno de nosotros puede trabajar como hijos y sostenerlos porque tal vez no tienen la posibilidad de una manera u otra, sostenerlos, colaborar con ellos en todo lo que podemos colaborar. ¿Por qué? Porque antes yo hablo por mí, ¿no? Y por las circunstancias donde muchos de nosotros hemos vivido, hemos visto las cosas de una manera diferente y hemos pensado que, por ejemplo, no, pues ellos son nuestros padres y tienen que mantenernos. Pero no hemos pensado cuán importante es la honra en estos momentos también a ellos y no esperar solamente que ellos nos mantengan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestros padres, sino que hay esta necesidad de hacer y esta unidad de la unión de honra con cuidado material, que un ejemplo que hemos dado, ¿no?, de los padres, vemos que se comprueba también en lo que es Mateo 15, versículo 3, cuando Yeshua, cuando responde, dice, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim nos mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Vemos que no es poca cosa. Vemos que al maldecir al padre o a la madre, hay una consecuencia de muerte. Entonces,
como le estaba diciendo, o sea, muchas cosas lo hemos hecho y no pensando en todo esto hemos pagado consecuencia. O, por ejemplo, si como esto también es una ley espiritual, por llamarla así, que el Eterno la dejó. Hemos visto personas que prosperan. Tal vez no cumplen toda la Torah o cumplen una parte, pero están prosperando. ¿Por qué? Y se están alongando, por ejemplo, sus días. ¿Por qué? Porque ahorran sus padres y han esta libertad económica porque están cumpliendo con esta parte y con otras, porque bueno, la libertad económica no tiene que ver solamente con esta parte de la hora a los padres, sino por ejemplo tiene que ver con dar, con el tzedakah, con lo que es ayudar al necesitado y otras cosas más. Entonces, sí, pues estamos en esta parte, creo que aquí se va a terminar la transmisión, pues los saludamos, amados, y nos alegramos que estuvieron aquí con nosotros. Nos alegramos que han podido participar y los esperamos la próxima vez con favor del Eterno. Espero que todo lo que hemos podido compartir le haya sido de bendición. Eh, ok, vamos a continuar entonces con lo que es esta parte de la hora del padre en la madre. Porque hay algo más en esto que quiero mostrar. Ah, no sé si se terminó o no. A ver si... Ok, sí, se terminó. Bueno, vamos a continuar entonces. Porque hay una parte que en lo que es en Vaikra, ¿no? Siempre en Vaikra, vemos que este temor o la reverencia o el respeto que debe ser dado a la madre o al padre, vemos un diferente orden, porque el mandamiento apunta a protección y respeto. O sea, vemos que al honrarlo, los estamos protegiendo y los estamos dando este respeto. Porque normalmente se respeta el más fuerte. Generalmente sucede esto, pero vemos que en el caso de este mandamiento, el Eterno ordena tener especial cuidado al más débil. Relación que nos puede llevar hasta esta advertencia de Pedro, ¿no? Que nos está diciendo en primera de Pedro 3:7, dice, vuestros maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que el Eterno está dando propio este cuidado, como da el cuidado, por ejemplo, a los que son en necesidad, los que son pobres, los que son esta parte que generalmente son descuidados, ¿no? Vemos que el Eterno empuja, el Eterno nos está poniendo en esto, en esta parte de poder dar esta honra, dar todo lo que es esta parte de la honra a los padres. ¿Por qué? Porque son las partes, especialmente en la vejez, ¿no? Son lo que es la parte más frágil. Y después la parasha continúa con lo que es guardar el día del reposo, que ya el Shabbat lo hemos visto. Entonces vamos continuando con lo que es la parte de prohibir la idolatría.
En Levítico 19, versículo 4 dice, no se vuelvan a ídolos y no fundan ídolos de metal para ustedes. Yo soy Adonai, su Elohim. Y nosotros podemos encontrar en esto, en todo esto, en este mandamiento, diferentes aspectos que dice volverse a los ídolos y hacer imágenes. Volverse a los ídolos en lo que es el hebreo, esta palabra de volverse, de paná, ¿no? Que significa volverse atrás, que es, ¿no? También tiene que ver con pero no la teshuvah en el sentido de volver al Padre, ¿no? Cioè, no es el mismo concepto, porque la teshuvah y caminar en teshuvah es volver al Padre. Volver a los ídolos es como volver atrás, ¿no? Volver atrás, ir, dejar al Padre, dejar los caminos del Padre, ir tras los ídolos. Entonces, esta palabra de paná en un sentido más amplio hace referencia a dar credibilidad a estos ídolos. Es prestar atención a algo, a poner a alguien por encima del eterno, es convertir esta cosa o persona en que sea su propio Elohim, ¿no? Que sea su propio Dios. No se trata solamente entonces de imágenes, ¿no? Bueno, que aún no tengas imágenes de yeso como comúnmente pensamos, sino este elemento, por este mandamiento, por esto tiene estas dos partes, ¿no? Cuando el centro de atención es una persona o un grupo de personas y, se está definiendo el nivel de obediencia como en esto, ¿no? En dar obediencia más tal vez a alguien que al Eterno. Por esto es interesante que también el mandamiento de honra a los padres y a las madres viene con de cumplir el Shabbat, ¿no? Este mandamiento del Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, se tiene que dar la honra a los padres, pero el Eterno es primero. Sus mandamientos son de primero. O sea, sus mandamientos son más importantes que esto. Si, por ejemplo, el padre o la madre te dice de no cumplir los mandamientos, de no hacer la voluntad del Eterno, claramente nosotros tenemos que cumplir con lo que el Eterno nos está diciendo, obedecer al Eterno. Y justamente van juntos, ¿por qué? Porque, sin embargo, se tiene que buscar la forma, ¿no? Por ejemplo, de cómo tratar esto, ¿no? Es que ya no, yo ahora no, yo te desobedezco porque yo tengo que obedecer al Eterno, sino tratar la manera de cómo decirlo, ¿no? Porque en esto está la honra también, ¿no? Van juntos. Eh, entonces, esta prohibición de volverse a los ídolos también hace referencia a ciertas prácticas que podamos pensar como hoy se ha vuelto común la yoga, por ejemplo, ¿no? Obtener relax, equilibrio, pero que en realidad, ¿qué es? Es una meditación en el hinduismo, en el budismo, el jainismo, ¿no? ¿Qué hace realmente? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es la unión del alma individual con estas divinidades. ¿Por qué? Porque es interesante como Hasatán está copiando todo, ¿no? Entonces, nosotros qué hacemos durante la oración? Nos unimos, ¿no? Nuestra alma a través de la tefilá se une a nuestro Elohim. Y lo que el Eterno quiere, por esto nos relajamos, ¿no? Descansamos, ¿no? Durante lo que es la meditación de la palabra, lo que es la tefilá, lo que es entrar en comunión con Él, ¿no? Y encontramos equilibrio, ¿no? ¿Cuántas veces estamos que no entendamos lo que está pasando, que hay un día que te sientes cansado, que te sientes que no sabes qué está pasando y entras en la tefilá
y ahí te relaxas, y ahí ya encuentras de nuevo equilibrio, ¿no? Y de nuevo te viene el shalom, y de nuevo vuelve todo como antes, ¿no? En el caminar con Él. Entonces es importante esta parte, vemos que el Eterno lo está diciendo y está hablando otra vez sobre lo que son estos mandamientos de no hacer y de no tener ídolos, ¿no? De no tener imágenes, de no tener estas reverencias también a estos dioses paganos. Y después de esto vemos que el Eterno de nuevo habla sobre lo que es la ofrenda de paz y dice, cuando ustedes ofrezcan un sacrificio de shalom como ofrenda para Adonai, ofrezcanlo en la forma que ustedes sean aceptados. Vemos cómo es importante porque como le estaba comentando, también se lo queremos entender de esta manera, ¿no? Al comienzo estábamos hablando propio de que muchas veces hemos pensado de hacer las cosas como en nuestro pensamiento, como nosotros vemos, como nos parece a nosotros. Pero vemos que el Eterno está diciendo propio esto, de llevar y de cumplir, ¿no? De ofrecer un sacrificio, en este caso de shalom, como ofrenda para Adonai, pero ofrecerlo en la forma que ustedes sean aceptados, ¿no? Por esto es importante que entendemos esta parte de llevar a cabo nuestra obediencia, de llevar a cabo, hacer la voluntad del Eterno de la manera que seamos aceptados, de la manera que podamos realmente cumplir exactamente como el Eterno le gusta, como el Eterno quiere que la presentamos. Y después continúa la parashá con esta parte de que cuando hacemos la cosecha, cuando nosotros hacemos la cosecha, hay que, dice, cuando coseches las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su campo y no recogen las espigas de grano dejadas por los recogedores. Asimismo, no recogen las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai, su Elohim. Vemos como el Eterno nos está enseñando la alegría, nos está enseñando este privilegio de poder realmente compartir, ¿no? Y cuán importante es esto, que lo estábamos diciendo, que esto lleva a bendición. Esto es nuestra bendición de poder hacer partícipe también al necesitado, al el que es pobre. Así como, por ejemplo, si pensamos en la historia de Ruth, ¿no? Como Ruth también fue bendecida cuando vino en el campo de Boaz, ¿no? Ella que era una extranjera, fue acogida. El Eterno la ha bendecido en esto a través de Boaz. Y después dice, no se engañen, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, que no tenemos que robarnos, defraudarnos o mentirnos. Por esto vemos esta parte también que exactamente como estábamos hablando, que se ha pensado, ¿no? Que Yeshua vino a eliminar, Yeshua vino a decir que la Torah no tiene que cumplirse, pero vemos que dentro de la Torah, que al final la Torah no son los mandamientos, sino es la instrucción que el Eterno nos está dando de cómo vivir una vida kadosh. Vemos que los mandamientos están dentro de la Torah y pues los mandamientos que están dentro de la Torah dice de no robar,
Pues Yeshua vino y canceló o borró o dijo que no hay que cumplir más con lo que es la Torá. ¿Qué significa? Que entonces nosotros tenemos la libertad de robar. Entonces anuló todo esto. Pues no, todavía sabemos que no podemos y que no tenemos que derrubar, ni defraudarnos, ni mentirnos, ni jurar por mi nombre, como dice, ni juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de suelo y yo soy Adonai, ¿no? Y ya lo hablamos más antes, ¿no? Y después dice, no oprimen ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador a jornal toda la noche hasta la mañana. No pronuncies una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim, yo soy Adonai. No seas injusto en juzgar, no muestres parcialidad al pobre, ni diferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. Vemos que mientras vemos de nuevo, ¿no? esta cosa de que al hacer todo esto, estamos profanando su nombre. ¿Por qué? Porque decimos que somos hijos de Elohim, pero no cumplimos con esta parte. Porque como hijos de Elohim tenemos que cuidar al que es más débil, ¿no? A un ciego, al que no escucha, ¿no? A un sordo. Y de nuevo, cuando uno miente, ¿no? A los demás, ofende y profana el nombre del Eterno. Eh, por esto vemos que al profanarlo, vemos que no estamos estableciendo su reino tampoco, ¿no? Al hacer violencia, al molestar, al extorsionar, al explotar y todo lo que vemos de los versículos que van siguiendo, ¿no? Con todo esto vemos que al hacer todo esto, no estamos cumpliendo con lo que el Eterno está esperando de nosotros. Y al cumplirlo, estamos exactamente cumplir su voluntad y estamos viviendo su reino y estamos caminando en la santificación. Entonces estamos perfeccionando. Y con cada mandamiento, con cada cosa, con cada parte de nuestra alma que estamos trabajando, estamos creciendo, estamos madurando. Y mano que estamos haciendo esto, nos estamos de esta manera acercando al reino de Elohim, estamos atrayendo su reino, estamos cada vez más prontos, listos para cuando Él vuelva. Y después de esto, con esto ya vamos concluyendo, vemos que habla sobre lo que son los chismes, ¿no? En versículo 16 dice, no andarás chasmeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice Adonai. Y sabemos que chismear es esto, ¿no? Literalmente llevando de ahí para allá la difamación, la calumnia, pero no solamente esto, es lo que es el lashon hara, que lashon hara que es realmente también decir la verdad pero con un escopo negativo, ¿no? Decir la verdad para dañar, decir la verdad para hacer mal, ¿no? A alguien. Entonces vemos cómo el Eterno nos está llamando a proteger. Bueno, no es el momento de hablar sobre lo que es la Shonara, pero esto es mucho más amplio. Después habla de lo que es aborrecer al hermano, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo, yo soy Adonai. Vemos que no tenemos que aborrecer, tenemos que perdonar, como nos está diciendo Yeshua, pero también tenemos que hablar con nuestro prójimo, aclarar las cosas y no participar de su pecado. No tenemos que vengarnos, sino esto, de perdonar. Y hay que no dejar estos sentimientos dentro de nosotros, sino aclararlas, porque como ha dicho Yeshua, ¿no? Cuando vas a llevar tu ofrenda delante del altar, cuando vas delante del Eterno, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dejar ir tu ofrenda y vas primero a aclararte, a pacificarte, ¿no? Con tu hermano y vuelve a llevar tu ofrenda. Después habla sobre lo que es los árboles incircuncisos, que es para este tiempo de que no tenían que cosechar por un tiempo cuando llegaban en la tierra prometida. Después de nuevo está hablando sobre lo que es esta prohibición de carne, de comer carne con sangre. Ya esto lo vimos la vez pasada. Hablamos sobre esto, que es importante porque la sangre es fuente de vida y que es la sangre que estaba haciendo esta expiación, ¿no? Y que hace expiación de pecado, y hoy como hoy es la sangre de Yeshua. Después habla sobre lo que es de no hacer redondos, ¿no? De no cortar el cabello, no rodonden su pelo en las sienes ni estropeen los bordes de su barba. ¿Por qué todo esto? Porque era una práctica común en los sacerdotes que eran paganos, ¿no? Hacer figuras en su cabeza o mantenerla raspada. Y como en el mundo egipcio, ¿no? Donde el sacerdote perdía se cortaba el cabello, ¿no? Porque se estaba pensando que se obtenía piojos, ¿no? Y también vemos como el Eterno llevó esta plaga de los piojos propio. ¿Por qué? Porque quería mostrar que Él es por encima de todo. Vemos que en la Iglesia Católica esta tonsura era una práctica común hace no muchos años, ¿no? Era una manera de honrar al Dios Sol realmente. Y también los tatuajes por muertos, ¿no? Pues en general cualquier marca en el cuerpo que viene hecha a propósito, vemos cómo está prohibido dentro del mandamiento de la Torah. Después de nuevo vemos que se habla sobre el Shabbat y sobre lo que es consultar los adivinos y los muertos. Vemos que también consultar los adivinos y los muertos tiene que ver con la Kedusha, tiene que ver, dice, no volvéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Adonai. Ya que esto lo vimos también del culto a Moloch, habla sobre lo que es el culto a Moloch y se va creciendo, ¿no? Todo esto, cómo tenemos que ser santos. Y en el capítulo 20, versículo 7 dice, por lo tanto, dedíquense a ustedes mismos como Kedushim. Ustedes, pueblo, serán Kedoshim, porque yo Adonai soy su Elohim. Y la parashá se concluye con lo que vimos la vez pasada también, con lo que es esta parte del
de las relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Las relaciones incestuosas y prohibidas, ¿no? Como el adulterio, como lo vimos la vez pasada, con todas estas relaciones también con los animales, entre hermanos y hermanas, entre lo que es la parte más íntima, ¿no? de la familia. Y pues espero que todo esto le haya sido de bendición. Concluimos aquí. Espero que le ha podido ayudar a entender algunas partes un poco mejor. Y con favor del Eterno, nos vemos en la próxima parasha, la próxima semana. Shabbat Shalom.